Conectividad, un debate moderado por Tacho Orero, Lead Agency Director, Business Development en The Trade Desk. Participan María Ramiro, Digital Services, AdTech, App and Games Business Growth, Business Development en Huawei. Silvia Hernández, Brand and Comms Marketing Manager B2B en Vodafone. Carlos Fernández, Director Digital and Social Media en Iberdrola. Sonia Rodríguez, Big Analytics en Iberia Express. Bueno, pues nada, buenos días a todos. Gracias por venir en este día lluvioso. Nada, hoy tenemos un debate interesante con un equipo magnífico que he tenido ocasión de conocer antes. Y queríamos abrir el debate hoy con un tema relacionado con conectados que está vinculado. Y es, si echáis un poco la vista hace 10 años, 10-15 años, veréis que el mundo ha cambiado de forma, no voy a decir dramática, pero de forma considerable. Antes, el entorno digital no estaba tan metido en nuestras vidas, pero hoy en día es pleno, es absoluto, está inmerso en nosotros. Te levantas por la mañana, lo primero que haces es ves el móvil y cuando ves el móvil, evidentemente lo que recibes es un impacto, hablamos de impacto publicitario. Enciendes la televisión, tienes Connect TV, el audio online de la radio del coche, te bajas, vas a un movie, tienes Digital Out of Home, y llegas a la oficina con tu desktop, tienes impactos por la tarde, etcétera, y así todo el día. Es decir, nuestro mundo es un mundo digitalizado. Vivimos en el mundo digital más que nunca. Entonces, hay una pregunta curiosa y es, ¿cómo trabajan las marcas con esto? Es decir, las marcas hoy en día tienen muchísimas más oportunidades que tenían antes para interactuar y para conectar con su audiencia. Bien su audiencia, que bien puede ser o su cliente o su potencial cliente, ¿no? Entonces, hoy un poco lo que vamos a intentar de alguna forma es explorar ese concepto, ¿no? Esa forma de cómo poder conectar, teniendo en cuenta un factor importante y es la privacidad. La privacidad y el cookieless, ¿no? Que no sé si tiene algo que ver, me atrevo a decirlo, ¿no? Pero a fin de cuentas, vemos que más allá de la cookie, que bueno, no es el mejor medidor, la mejor herramienta de medición que hemos tenido, pero más allá de la cookie, sí que consideramos que el mercado parece que cada vez más precisa de herramientas, tecnologías, que permitan de alguna forma el poder interactuar con el usuario en el momento adecuado, porque parece que esa interacción adecuada, en el momento adecuado, controlando al usuario, qué persona es el que ha visto una cosa, luego otra y luego otra, y controlando esa frecuencia de impacto, parece que, por lo que hemos visto, puede llegar a cambiar incluso la decisión de compra de una persona, ¿no? Y evidentemente incidir mucho sobre una marca que trabaje bien correctamente. Entonces, un poco quería abrir el debate hoy con esto. Y bueno, tenemos un elenco de profesionales magnífico, que ya los han presentado, pero voy a hacerlo rápidamente otra vez, porque creo que es importante. Tenemos a María Ramiro, y es responsable de desarrollo de negocio de Huawei Ads Europe. Luego tenemos a Silvia Hernández, es Marketing, B2B, Comms and Brands, en Vodafone. Tenemos a Carlos Fernández, que es Director Digital, Social y Media en Iberdrola. Y finalmente tenemos con nosotros a Sonia Rodríguez, que es nuestra Marketing Manager, Digital Manager en Iberia Express. ¿Vale? Entonces, creo que el debate da para mucho. Intentaremos ser lo más escuetos posibles porque se nos puede estar horas hablando. De hecho, lo hemos estado haciendo antes. Pero sí que queremos ir un poco más al grano, ¿no? Entonces, sí, hablando un poco de bueno, lo que todos os suena lo de cookieless, suena lo de Google, me imagino, ¿no? ¿A quién no? Entonces, después de todo lo que está pasando con la desaparición de la cookie de terceros, que pronto llegará, la desaparición de las cookies y un poco ese efecto a la privacidad, la primera pregunta sería para ti, María. Vamos a ver, se prevé que la publicidad individual pasará a ser segmentada por grupos, un poco por lo que parece que va evolucionando por ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que debería cambiar la privacidad para conseguir centrar la estrategia de marca en esta nueva era, sin cookies? Bueno, es verdad que lo mencionabas, ¿no? Está pasando una cosa ahora muy importante en la industria, que son todos estos, vamos a llamarlo, cambios regulatorios, ¿no? Pues todo el ecosistema cookieless que va a pasar en breve, si no estamos ya en él, y que las empresas están aplicando de distinta manera, ¿no? Los distintos proyectos que hay para ser un poco más compliance, digamos, con los datos de los usuarios, ¿no? Pero al mismo tiempo está pasando otra cosa que yo creo que es muy importante, que es que probablemente estemos viviendo un cambio tecnológico muy importante, casi una nueva era, ¿no? O sea, primero tuvimos la era por así decirlo, ¿no? del computador, del ordenador, ahora estamos en la era del teléfono móvil, pero probablemente estemos llegando a una era incluso post-smartphone, lo que se conoce como post-smartphone, y mucho más cercana a lo que es IoT, ¿no? Todo el mundo de los dispositivos conectados. Y esto significa
no solo que hay miles de dispositivos conectados, que ya hay más que personas en el mundo, sino que el volumen de datos que se transfieren de un dispositivo a otro, eso es lo que crece exponencialmente, ¿no? Y hay muy pocas empresas, digamos, preparadas tecnológicamente para este cambio, ¿no? Que requiere conectividad, 5G, requiere conocer también la parte de hardware de los dispositivos, requiere la parte de software, la parte de plataformas digitales. Y eso hace que tengamos que plantearnos cómo vamos a manejar ese impresionante volumen de datos, sin igual a lo que hemos vivido anteriormente, ¿no? Entonces, esos cambios regulatorios, como decía, junto con esa evolución de la tecnología, hace que estemos donde estamos hoy, ¿no? Planteándonos cómo será la publicidad del futuro. ¿Y qué es a lo que estamos apuntando? En primer lugar, a soluciones de first party data, ¿no? Yo creo que eso es lo primero que todas las empresas están intentando buscar. Oye, ¿qué mecanismos tenemos para poder obtener los datos de los usuarios directamente de una manera más, vamos a llamarlo, friendly, ¿no? Más compliance con cómo tiene que ser la regulación? Eso lo primero. Y lo segundo, ¿qué otras cosas podemos hacer tecnológicamente hablando que nos permitan hacer publicidad personalizada? Por ejemplo, soluciones de publicidad contextual, que lo comentaban también en la ponencia anterior, ¿no? Cómo a través del desarrollo de la tecnología, sobre todo la inteligencia artificial y de todos los algoritmos que tienen que llevar las plataformas de publicidad, cómo podemos hacer para inferir esos grupos de audiencias a los que luego les vamos a lanzar las campañas, ¿no? Y eso al final obviamente utilizará datos, pero de una manera mucho más anonimizada, ¿no? Claro, estamos todavía quizá un poquito lejos de que esas soluciones sean perfectas. Yo creo, en definitiva, que vamos a llegar a ello con un desarrollo mucho más acelerado de la tecnología al final del día. Yo creo que hay que manejar expectativas. No se puede pretender que la tecnología pase de 0 a 100. Creo que hay que ser razonable con el desarrollo, sí, pero no intentar, no que el bosque no nos deje ver, los árboles nos dejen ver el bosque, ¿no? Esa expresión, ¿no? Y muchas veces es lo que ocurre, y muchas de las expectativas son demasiado altas y al final el impacto que tenemos es este. Sonia, ¿tú qué oportunidades ves en todo esto? Yo creo que estos cambios que está habiendo en la regularización, como comentaba... un poquito, yo no estoy muy bien. A ver, ahora. ¿Se oye? Ahora. Ah, vale. Perdón. Yo creo que con todos los cambios que está habiendo en la regularización, y bueno, ya lo hemos empezado a vivir con el cambio en 2018 con el GDPR, y como comentaba mi compañera, al final lo que está haciendo es que las empresas tengamos una oportunidad para revisar un poco la estrategia de marketing que se quiere seguir en los próximos años y enfocarlo más a los datos que tenemos de forma interna, ¿no? Que, por ejemplo, en Iberia Express es algo que siempre hemos tenido muy en cuenta y hemos trabajado desde hace muchos años y hemos tendido siempre a la personalización basándonos en las cookies first party cookies, claro, y no tanto en las cookies de terceros, que es el problema que está viniendo a futuro. Aunque yo creo que tampoco es algo que debe alarmarnos demasiado, por lo menos dependiendo del sector, ya que al final hay muchos dispositivos móviles que ya no permiten este tipo de cookies. Hay varios navegadores como Safari o Firefox que ya llevamos unos años que no las están utilizando y, por lo tanto, creo que va a ser un cambio, pero tenemos que tener en cuenta que hay otras opciones que se están barajando y que como comentaba mi compañera, van a ir muy bien. Muy bien. Pues mira, me voy a saltar aquí, y además es que se introdució un concepto muy interesante, y es el hecho del cookie-less. Entonces, la pregunta, vamos a hacérsela a Silvia. Venga, Silvia, ¿tú qué opinas? ¿Cómo crees que las empresas se están preparando para el cookie-less? ¿Crees que eso es algo, una preocupación? ¿Crees que es algo que se tiene en cuenta? ¿Es algo que por ahora no hay una definición clara? ¿Cómo lo ves tú? A ver, yo creo que depende del sector, depende de las estrategias que actualmente tengan implementadas. Pero sin duda, una de los mantras que yo creo que todas las marcas debemos tener de cara a enfrentar esa era es, como han indicado mis compañeras, centrarnos en ese first party data, ¿no? Que es pues esa información que recogemos directamente nosotros en el origen. Y para hacerlo, creo que debemos dar un paso más, que debemos evolucionar. Hemos hablado de todo el compliance y de la aplicación de GDPR.
pero yo creo que debemos ir un paso más allá y debemos hacer entender al cliente o al potencial cliente el beneficio que hay detrás cuando nos presta consentimiento sobre sus datos, ¿no? No deja de ser un coste, o sea, es un coste-beneficio y es una decisión personal. Aquel cliente que está dispuesto a compartirnos los datos lo va a hacer. Pero de alguna forma las empresas tenemos que enfocarnos en hacerle ver ese beneficio y que la balanza se equilibre más hacia ese lado. Y todo ello tiene que ocurrir en un entorno transparente, en un entorno seguro, donde el usuario perciba que sus datos van a estar seguros y que de alguna manera pues va a propiciar que a la hora de pedírselos nos lo dé, ¿no? Y sobre todo también el otro punto que me gustaría indicar aquí es que tenemos que aprovechar mucho más los contactos y las interacciones que tenemos con nuestros clientes, ¿no? Sobre todo cuando son proactivos del cliente hacia nosotros o del usuario hacia nosotros para recoger, implementar esas estrategias de recogida de información y a posteriori pues hacer un buen uso de ello, ¿no? Sin que sea intrusivo, dependiendo del contexto, como también hemos mencionado ya, y de forma que el cliente no sienta que está vigilado, sino que tiene sentido para él y es relevante lo que le vamos a contar en cada momento. Has sacado un tema interesante y que también forma parte del debate, es la transparencia del dato. Carlos, ¿tú crees que realmente existe esa transparencia? ¿Crees que el usuario percibe que se está haciendo un uso correcto de los datos? El problema es que el usuario, por un lado, le estamos transmitiendo esa obsesión por los datos, ¿vale? De que es un tesoro, acordaos, el petróleo. No le estamos transmitiendo que ese dato es útil para él, solamente sabemos transmitir, mirarnos el ombligo, es útil para nosotros, como nos vamos a enriquecer, vamos a meter pelotazo. El usuario se siente violentado, se siente absolutamente intrusivo, es decir, oye, me están atacando y me quieren robar, no sabe bien por qué, pero en vez de decirle, oye, ese dato, como muy bien decía ella, transparencia, transmitirle utilidad, orientación en definitiva al usuario, al cliente de, oye, vas a ganar tú, no hay ningún riesgo, o los riesgos son muy controlados, muy limitados, ¿no? Y simplemente vamos a asegurarnos de que ganamos todos, ¿no? Pero el primer beneficiario eres tú. Y eso nos olvidamos, todas las empresas, toda la industria del marketing, toda la industria tecnológica, hablamos constantemente de nuestro ombligo, en vez de pensar, oye, sepamos transmitir. Yo hablo mucho de un entorno de confianza. Establecer un entorno de confianza implica no solamente la seguridad, sino la utilidad. Bueno, es bueno y no hay riesgos, ¿no? Y eso creo que deberíamos saber explicarlo también en la industria. Muy interesante lo que dices y totalmente cierto. Creo que es un poco la presión que tenemos. Hemos cometido el error de mirarnos a nosotros mismos sin reflejar al mercado la necesidad. Y la gente que no está en porque al final los que estamos hoy aquí somos gente del sector, gente que entiende el negocio y que entiende cuál es el uso del dato. Pero es verdad que tenemos que hablar con personas que no tienen nada que ver con esto, que nunca interactúan con este medio, más allá de como usuario, y por tanto lo ven incluso como una amenaza. Y tampoco los medios, muchas veces los medios de comunicación o incluso las películas, me atrevo a decir, ayudan y transmiten un mensaje que puede ser un mensaje peligroso. La psicosis a veces, desgraciadamente, es psicosis de por Dios, ¿qué van a hacer con mis datos? ¿Me van a robar? Hemos visto muchas películas también a veces, ¿no? Y por Dios, y saben todo de ti, y me escuchan, no me escuchan, y te empiezan a contar ese tipo de psicosis que se amplían absolutamente. Inevitablemente a veces, pues oye, lejos de querer ser transparentes, confundimos en esa psicosis y mostramos una constante mirar al ombligo que yo no creo que sea nada sano, ¿no? Totalmente, completamente de acuerdo. Aquí nos lleva también una pregunta o una derivación de eso que estamos hablando, y es si al final la privacidad es un problema. Digamos, las leyes actúan para controlar esa privacidad. Por otra parte, la cookie desaparece. ¿Qué va a pasar con la personalización? Es decir, ¿qué crees que va a pasar? María, ¿tú crees que va a pasar? ¿Cómo va a evolucionar la publicidad en los próximos años? Probablemente, y un poco hilando con lo que decían mis compañeros, tenga mucho que ver con darle un poco la vuelta a cómo se está explicando el tema de los datos, ¿no? Cuando tú le explicas a una persona que en realidad necesita sus datos para ofrecerle una mejor publicidad para él, que se va a adaptar más a lo que él está esperando, entonces quizás se entiende todo, ¿no? O sea, obviamente esto no va de que la publicidad va a desaparecer, porque si no hay datos no hay publicidad, y yo no creo que nadie quiera eso, en realidad. Yo creo que lo que queremos es una mejor publicidad, una publicidad más personalizada, menos intrusiva y más acorde a lo que uno desea descubrir. No nos olvidemos que la publicidad no es solo la búsqueda activa,
que obviamente es la mayor parte de la publicidad, todo lo que se conoce como search, lo sabemos, pero tiene mucho de discovery también, ¿no? Y, por ejemplo, compañías como Facebook y muchas otras se han beneficiado mucho de toda esa parte, ¿no? Lo que el usuario no sabe que quiere hasta que lo ve, ¿no? Y hasta que descubre lo que es y entonces finalmente acaba comprándolo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer que la publicidad sea más afín a esos gustos de la gente? Yo creo que es algo que definitivamente hay que explicar mejor, justamente para evitar esos riesgos de que caigamos en llamarlo problema a algo que en realidad es un beneficio para la gente. Totalmente. Silvia, Sonia, ¿algo que comentar? Bueno, perdón, ¿quieres? Te lo he puesto complicado. Es que vienen las ideas. A ver, yo creo que tenemos que ser optimistas. Eso es posible hacerlo. Ha ocurrido a lo largo de la historia. Es decir, y tenemos casos tan obvios como las redes sociales. Antes de la llegada de las redes sociales, había un grado de desconfianza en Internet mucho mayor. Cuando los clientes o usuarios se registraban en un site, a veces incluso utilizaban seudónimos, no querían dar sus datos personales. Y llegan las redes sociales, entienden el beneficio de hacer comunidad, de compartir, quieren mostrar sus fotos, o sea, llegan al punto de mostrar su vida en redes sociales. Y lo mismo ocurre con el comercio online, cada vez más y más, y cuando hay una necesidad, lo hemos visto durante la pandemia, los usuarios están dispuestos a dar todos sus datos y lo hacen porque entienden el beneficio de comprar online, la comodidad, y entienden que sus datos están seguros en ese lugar donde los depositan, ¿no? Entonces, yo creo que aunque son ejemplos a lo mejor que todos tenemos en el día a día y obviamente en función del negocio puede ser más o menos retador, pero que es posible, seguro. Tenemos que ser optimistas ahí. Vamos a hacerlo, sí. Esperemos. Sonia. Bueno, nada, simplemente era un poco dar la última pincelada sobre lo que comentaban. Yo creo que tenemos las empresas una tarea muy importante, que es esa concienciación hacia nuestros clientes y ese intentar llegar a ellos de una forma más friendly para que ellos confíen en tu web y entiendan que al final siempre va a existir la publicidad, porque al final pues Internet se nutre de ello y se financia con la publicidad. Entonces, creo que es importante que el cliente entienda que siempre es mejor que la publicidad que te va apareciendo sea algo de tu interés y que te pueda aportar valor, que algo que en realidad no tiene nada que ver con tus gustos o con tus intereses. Entonces, creo que es eso, que debemos enfocarnos más en hacerles entender a nuestros clientes que si nos dan ese consentimiento vamos a poder enfocarles más la publicidad hacia lo que están interesados. Podríamos resumirlo como respeto y transparencia realmente, ¿no? Sí. Sí, tener respeto respeto en el sentido de no machacarle constantemente, controlar ese claro, eso es una. Lo que pasa es que hay una barrera aquí, o digamos hay un hándicap importante, y es cómo controlas al usuario. ¿Cómo controlas esa conversación con el usuario, con esa multitud de medios con los que estamos trabajando? Eso es un reto. Carlos, ¿tú cómo ves eso? Hombre, yo el problema que hay es que nosotros tenemos que saber pensar que toda nuestra oferta, nuestro planteamiento, nuestra estrategia tiene que ser pensada, conectar, y nunca mejor dicho, con el usuario, ¿no? En el evento de hoy, y no es abrazarle, saquearle, perseguirle, acosarle, desquiciarle, y eso implica el contacto que sea friendly, como muy bien dicen ellas, pero no solamente decir, oye, que no te esté persiguiendo constantemente, y además tener cierta lógica y cierta utilidad, es decir, oye, va a ser útil para ti, pero siempre y cuando no intentemos saltarnos, oye, me da igual que sea útil para el usuario, sino que sea útil para mí. Yo creo como empresa, como marca, va a ser mucho mejor pensar si es útil para el usuario vinculado a mi territorio, va a acabar siendo útil para mí. Y eso a veces nos olvidamos de, oye, primero tiene que haber interés para el usuario real, y no ser abrasivo, no ser intensito, no ser una pesadilla. Pero ¿creéis que hay herramientas? Es decir, ¿creéis que la tecnología ha avanzado lo suficiente como para poder controlar ese abrasamiento del usuario? María, ¿tú cómo lo ves esto? Bueno, es cierto que nacen nuevos canales, ¿no? O sea, yo creo que sin duda estamos en un momento, como decía, de expansión porque las tecnologías evolucionan y yo creo que sí que estamos un poco en el principio de una nueva era.
expansión porque nacen nuevos canales, como el metaverso, por ejemplo, que probablemente sea un lugar para la publicidad también, donde sin duda los datos van a jugar un papel importante, ya veremos de qué manera, ya veremos si ocurre, pero creo que sin duda eso se va a dar. Sí, sí, sí. Has comentado un tema interesante, metaverso, y aquí quería dirigir una pregunta a Carlos, concretamente, ¿qué opinas sobre el metaverso? Porque al final lo vemos, lo escuchamos cada día. Zuckerberg habla del metaverso y todo el mundo empieza a hablar del metaverso, empiezas a oír que todas las compañías se vuelcan. Entonces, ¿cómo crees que se debe afrontar, cómo el mercado debe afrontar, desde tu punto de vista, el metaverso? Pues el problema es que nos vuelve a pasar otra vez el usuario. Es decir, a veces pensamos mucho más. Yo, bueno, entré en la policía hace 15 o 18 años para un proyecto en el cual supuestamente era un gran éxito, y todos sabemos cómo ha acabado, y era un gran éxito en el cual todas las empresas teníamos un gran interés y nos olvidamos, pensamos mucho en el producto y nos olvidamos absolutamente del usuario. Yo entré en la policía para llevar la coordinación de la comunicación de un producto que lleváis todos en vuestro bolsillo y que me temo que casi nadie usa, que es el DNI electrónico, ¿no? Y todas las empresas hablando todo el día del DNI electrónico, qué maravilloso, la tecnología, venga a hablar de la tecnología, del producto, de la seguridad, de no sé qué, no sé cuántos, y nos olvidamos de la utilidad para el usuario, ¿no? Y luego también, yo siempre decía, oye, pues esto dará unos años. El tiempo me ha demostrado que absolutamente erróneo porque nos olvidamos del usuario, ¿no? Con el metaverso, que me recuerda a otras muchas tecnologías, digo, bueno, pues Iberdrola tenemos un montón de piezas en realidad virtual, en 360, y el recorrido es limitado, ¿no? El mundo metaverso, queremos correr mucho las compañías, queremos pensar en la tecnología, en la oportunidad para meter nuestros productos, pero nos volvemos a olvidar nuestras marcas, nuestras campañas, nos volvemos a olvidar del usuario. ¿Cuántos usuarios? ¿Dónde está el usuario? Y demás, ¿no? Y creo, en cambio, déjame rebatirlo o compararlo al menos, hacer una comparación con TikTok. Había 15 millones de usuarios y las marcas nos olvidamos de TikTok porque pensamos que no lo veo bien, ¿no? No me encaja, y en vez de pensar en esos 15 millones de usuarios, pensamos en nuestras marcas, en nuestra tecnología, en un montón de cuestiones. Metaverso, nos hemos lanzado todos desesperadamente a esa oportunidad, diciendo, oye, vamos a ver que hay una oportunidad tecnológica de hacer nuevas cosas y ser muy modernos. Pero digo, oye, ¿y el usuario? ¿Dónde está aquí el usuario? ¿Dónde está el cliente? ¿No? ¿Y va a ser ya? ¿O si estamos esperando ya, desde ya, hablando, y nos olvidamos de todo lo demás, lo ponemos en un objetivo prioritario? Igual, si llega, y si llega bien, es 2025, 2028. Nosotros empezamos a hablar de coche eléctrico en 2015, hoy es una realidad plena y absoluta, pero estamos en 2022, o en 2020 ya era una realidad, ¿vale? Hoy es mucho más afianzada, pero quizás queremos ir muy deprisa, pero pensemos en el usuario, ¿no? Y totalmente. No por mucho madrugar, amanece más temprano, ¿vale? Y sepamos también lo de los huevos y las cestas, decir, oye, ¿vamos a poner todos los huevos en la cesta de metaverso y abandonamos lo otro? Totalmente. Esperamos a que llegue, igual luego no llega, y sepamos ir viendo, ¿está el usuario? ¿Hay una demanda real? ¿Es absolutamente ficticia? ¿Es artificial y es lo que nos gustaría a nosotros frente al mundo real? Totalmente, ¿Vale? no puedo estar más de acuerdo. Sonia, terminamos contigo ya, porque se nos va el tiempo. ¿Tú qué opinas respecto al metaverso? ¿Crees que, y te lo pregunto ya como marca, ¿crees que es un terreno a explorar? ¿Crees que es alguna oportunidad para vosotros? ¿Está todavía verde? ¿Cómo lo ves? Creo que aún está todavía muy verde porque la tecnología que tenemos a día de hoy, teniendo en cuenta que el mundo del metaverso es algo que aún está por definir como tal, creo que podría ser algo interesante a futuro, pero tenemos que tener en cuenta que al final en un mundo tan volátil, hablando de criptomonedas, web 3.0, tendríamos que verlo, planificarlo y pensar en todo el desarrollo que conllevaría, como decía mi compañero, que al final nunca sabes si va a llegar a suceder. Entonces, creo que hasta que haya una idea de poder marcar una diferencia importante con el resto de marcas, creo que no es un tema que se vaya a abordar a corto plazo, por lo menos. Muy bien. Silvia, ¿algo que añadir? Yo estoy de acuerdo con mis compañeros. Al final yo creo que es una realidad, pero aún por madurar. Quedan muchos temas por resolver de ámbito legal, de infraestructura, de adopción de usuarios. Pero si algo puedo identificar como que nos va a ofrecer el metaverso, que a día de hoy no tenemos, es interacción, ¿no? Es ese plus de los que quieran entrar ahí, quieren vivir una experiencia.
quieren interactuar y eso es algo que a día de hoy con el marketing digital y el marketing tradicional quizá no siempre conseguimos. Y eso es lo que realmente puede generar ese intimacy con el cliente que tanto buscamos, ¿no? Entonces, esa es un poco mi reflexión. Muy bien. Muy bien, pues nada, muchas gracias por las respuestas. Yo creo que es un tema muy interesante. Questions and Answers con Javier Piedrahita, CEO and founder de marketingdirecto.com. Un espacio patrocinado por Show Heroes. Interesante, gracias a todos. Carlos, ya te he visto aquí, tú eres de los míos, ¿eh? Lo del usuario, ¿eh? Pensar en el usuario y luego dices, pues es que ¿quién piensa en el usuario? ¿Cuántas veces hemos puesto tweets a las marcas, a Vodafone? Vodafone, hay unas colas, o a Movistar, me da igual, esas colas en las tiendas, ¿cuándo los vais a quitar? ¿Cuándo los escucháis? ¿Y cuándo va a haber ahí una solución? En el tema de los aviones lo mismo, la rodilla que me choca con la parte de delante. Cuando el usuario habla con las marcas y las marcas como que no le... Estos son ejemplos un poquito que tenemos todos los días, ¿no? Y lo ha dicho también David antes, ha dicho, es que algo está fallando, es decir, las marcas están mirando el ombligo, tú lo has dicho, están centradas en crecer, que también es legítimo, estamos en la economía capitalista, hay que crecer, 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 pero claro, crecer en calidad o en cantidad. Es que hay un problema muy grande y tú lo estás dejando aquí muy claro. Aquí tenemos varias marcas ahí sentaditas a la izquierda tuya y que a veces dices, si es que no nos escucháis o es que no queréis cambiar las cosas o no podéis o estáis fijados en el tema de crecimiento y no en tema de calidad. Calidad es eso, estar a gusto con la marca en la tienda, en el avión, en los sitios y mucha gente ves las quejas y no hay respuesta. Algo está fallando y esto es gravísimo y lo ha dicho también David y lo estás dejando tú claro. Y vosotras, si queréis decir algo, ¿qué podemos hacer ahí para mejorar las cosas? Aquí tengo muchas preguntas críticas que dicen, habláis de metaverso y tal, pero solucionando primero los problemas diarios de consumidor, los que tenemos ahora mismo cuando vamos a vuestros servicios, marcas, productos. ¿Qué decís a eso? A ver, yo creo, no sé si se me oye, yo creo que estamos en ese proceso. Es verdad que hay a veces factores que quizás son más ajenos a lo que es el marketing, ¿no? Estamos hablando pues, de procesos, estamos hablando de sistemas y desde luego sí que puedo garantizar que hay un plan de querer mejorar, de mejora continua, ¿no? A todos los niveles. Y estoy completamente de acuerdo en que tenemos que hacer esa labor de autocrítica muchas veces y quizá no tener tanto foco más en el servicio y en el producto, sino más en cliente. Y atrevernos a dar ese paso, ¿no? Y ese cambio que muchas veces a lo mejor por miedo pues cuesta dar, ¿no? Pero yo creo que estamos en el camino de ello. Bueno, vale. Queremos creerlo, pero este discurso se lleva diciendo mucho tiempo, ¿no? Estamos en el camino, vamos a mejorar, pero van pasando los años y ves viendo cosas que se repiten, ¿no? Perdona, Carlos. Y no quiero copar la conversación, pero pongo un ejemplo. Pensamos a veces en metaverso y todas las marcas, incluso los bancos, se pueden hablar de metaverso y tienen el problema de conectividad, precisamente de acercar, ¿vale? De usabilidad, oye, cómo acercamos a la gente mayor y han tenido un problema reputacional, de funcionamiento operativo, absolutamente regulatorio con la banca. El tema de los bancos, ¿no? Yo no soy idiota. Es un ejemplo. Ahí ves claramente que las marcas están en otra onda. Das la espalda al usuario y al problema real y te pones a hablar del futuro 2030 y no has resuelto todavía el de 2020, el de 2015, el de 2010 o el de 2022, ¿no? Y se le ha montado una crisis de reputación, de servicio comercial, regulatoria también, porque le han puesto el gobierno. Y es simplemente porque te has olvidado del usuario y de que, oye, que a lo mejor la tecnología va muy por delante, igual el usuario no, y tienes que pensar en el usuario primero. Tampoco es bueno que venga el usuario cabreado, como lo hemos visto, salga en todos los medios, que le encanta a los medios también la polémica, digámoslo claramente, a unos más que otros. Y claro, luego tienes el legislador encima, que sabemos el que nos ha tocado ahora mismo, que nos gobierna, y ese se mete también ahí en las marcas, en las empresas, y al final te va a obligar a hacer esto, lo otro. Yo no sé si también es el camino correcto que estamos ahí haciendo, ¿no? Es decir, como marcas, ¿no? Mañana te van a decir en Iberia que tengas que hacer una fila así de grande y vas a decir, pero vamos a ver, no nos metáis, esto es mi avión, yo puedo hacer lo que quiero, si quiero meter más filas es porque también tengo que vender, ¿no? Tengo que economizar. Es decir, va a llegar un momento que no sé, yo no sé hasta dónde va a ir esto, pero que el legislador se nos va a meter en todo, porque la gente en la calle va a sacar, lo hemos visto con los bancos, la presión y puede salir más. La presión social la estamos viendo constantemente, que antes no transpiraba y ahora canales sociales tienen sus ventajas, pero también esa presión social acaba repercutiendo no solamente en la reputación, sino también acaba llegando al regulador, al gobierno, no solamente a la reputación social, a la reputación comercial, sino también
Acá es un buen ejemplo de el que hablábamos antes de la banca, ¿no? No sé si queréis decir algo, Yo venga. solo Sí. por poner un ejemplo un poco práctico y real, que yo creo que la mayoría de la gente conoce, yo creo que Huawei es un ejemplo de empresa que ha tenido que escuchar al usuario casi para su propia supervivencia, ¿no? Sí, después lo- Hemos sido valientes y capaces de lanzar todo un ecosistema de servicios y plataformas digitales alternativas a todo el statu quo, ¿no? A lo que ya estaba establecido, que son muy pocas alternativas que todo el mundo usa, ¿no? Y que quizá están un poco, digamos, haciendo que todo esté un poco enquilosado, ¿no? ¿Por qué no ser valientes y dar nuevas opciones? Y por qué no también un poco empujar al usuario a que se dé cuenta de que hay muchas más maneras de hacer las cosas, que puede descargarse aplicaciones desde otros sitios, que puede acceder a un navegador que está construido especialmente para su teléfono, que puede recibir publicidad de una manera probablemente mucho más compliance de lo que está acostumbrado. Todo eso es posible, pero también tenemos que estar abiertos a esa innovación, ¿no? Yo creo que ahí Huawei lo ha hecho muy bien, ha sido valiente, se ha lanzado con todo a esta innovación, que es verdad que es nuestro core business, y eso es lo que estamos intentando, ¿no? Lo habéis hecho bien, pero habéis sido forzados por una empresa norteamericana Bueno, o por el gobierno. Es decir, realmente- siempre es lo que estamos diciendo. ¿Por qué siempre tenemos que forzar a las marcas? ¿Por qué no puede ser como Amazon, que lo hace de propia manera, que es todo el ejemplo de alguien que está totalmente centrado en el usuario y que estamos todo el día comprando y les estamos haciendo cada vez más ricos? Porque estos no hay que forzarles a nada, es que estos lo hacen bien. Pero es que aquí en Europa no sé lo que nos pasa, que tenemos que estar siempre, lo que estamos diciendo, te fuerza alguien, te fuerza el legislador, pero por Dios, ¿no podemos alguna vez funcionar nosotros con lo que escuchamos al consumidor y dejarnos de ir esa corriente y ser realmente estar conectado con él, que es la mesa esta y este evento, ¿no? Conectados. Y conectar de verdad con él y que no nos fuercen terceros. Claro. No sé, te lo Realmente pregunto. te lo voy a contar de otra manera. Cuando parece que te fuerzan, realmente te dan a conocer. Yo, por ejemplo, entré en Huawei hace 4 años, antes de todo lo que ocurrió, y ya estábamos construyendo este ecosistema de plataformas digitales. ¿Qué ocurre? Claro, el awareness es muy importante. El awareness no lo consigues hasta que o bien inviertes cantidades ingentes en marketing, o bien los usuarios lo adoptan orgánicamente, o bien ocurre algo, ya sea regulatorio o ya sea de cualquier otra naturaleza, que te hace darte a conocer, ¿no? Pero a veces tenemos que rascar un poco más y cuando decimos que otras empresas lo hacen antes y lo hacen bien, ahí también hay que rascar un poco más porque se está viendo ahora que, por ejemplo, en publicidad estamos teniendo que cambiar todo el modelo precisamente por eso, ¿no? Entonces, yo creo que realmente lo que parece que está establecido quizá no lo está tanto y quizá en el futuro las cosas van a ser bien distintas, ¿no? Muy interesante y muy importante. Es que, de verdad, si es que esto, aunque sea crítico lo que estamos diciendo, lo hacemos por nosotros mismos. No os lo toméis nadie a mal. Estas cosas, esta autocrítica es para que mejoremos Sí, todos. sí, Y no sí, hay que tomársela mal, porque veo que hay aquí preguntas críticas, pero bueno, creo que no nos va a dar tiempo. No sé si hay alguien rápidamente, la última, y ya si no nos... Venga, vamos a hacer una también en público. A los streamers, perdonad, es que me gustaría preguntar, tengo aquí varias en el teléfono, pero es que me están ya dando la brasa por aquí de que vamos, como siempre, mal con el tiempo. Es que nos conocéis, nos enrollamos, queremos hablar y al final, venga, perdón. A ver, yo tengo una pregunta para las marcas principalmente. ¿Estáis realmente tan preocupados por el día de mañana, por el mundo en un futuro sin cookies? Es decir, o sea, nosotros por nuestro lado hay veces que percibimos que las marcas no avanzan en sentido de probar proyectos nuevos, ya sea con soluciones como la que está ofreciendo de Trade Desk u otros proyectos, ya sea la localización de usuarios, etcétera, porque hay marcas que son pues, marcas muy grandes desde que tienen muchos años y que ni siquiera activan en programática. Entonces, ¿estáis realmente tan preocupados? Pues porque, como has dicho tú, María, al final estas cosas son cosas que se planean con bastante tiempo, con años de antelación, pero nosotros por nuestro lado hay veces que vemos que las marcas como que no dan el brazo a torcer en este tema. Yo creo que ahí Iberia y Vodafone seguramente puedan contestar mejor. Yo represento toda la parte de innovación de Huawei, entonces realmente nosotros sí estamos en ese sentido probando todo. Por ejemplo, en Huawei Ads estamos probando soluciones de publicidad contextual. Por supuesto, es una plataforma programática, por tanto, estamos al día, tenemos first party data. O sea, creo que ahí sí que representamos esa parte quizá más afín a lo que estás diciendo. Pero le dejo la palabra. A ver, yo, bueno, en el caso de Vodafone, sobre todo en la parte a lo mejor más de empresas, de Vodafone Business, tenemos departamentos también dedicados a la innovación. De hecho, uno de nuestros lemas es ese. Sí que estamos constantemente experimentando con las nuevas tecnologías, como líderes en 5G y un montón en Big Data. Tenemos proyectos
de aplicación con carácter de innovación potentes. Y luego, quizá, de cara a nuestra operación, sí que estamos inmersos en un proceso de transformación bastante fuerte. Es verdad que todos los procesos de transformación, especialmente cuando hablamos de compañías muy grandes, pues cuestan llevarlos a cabo, implementar. Hay muchísimos procesos, muchísimos equipos involucrados. Cuesta mover a toda la gente, ¿no? A toda la organización. Y, sobre todo, también cuesta hacer esa adaptación al cambio. Pero vamos, en relación a la marca, Vodafone es una empresa abierta al cambio y a la experimentación e innovación, o sea que sí que estamos alineados en ese aspecto. Bueno, nosotros como Iberia Express, bueno, como comentábamos antes, sí que no tenemos esa gran preocupación por la desaparición de las cookies, porque, como comentaba, nosotros basamos nuestra personalización principalmente en nuestras propias cookies, en nuestros propios datos que recogemos del cliente cuando nos da su consentimiento de forma expresa, es decir, el cliente es totalmente consciente de cómo vamos a usar sus datos y, de hecho, no estamos impactándoles a cada paso para evitar que se pierda este valor del cliente y dejen de comprarnos a nosotros. De todos modos, por otra parte, en cuanto a parte de programática, sí que en el futuro pues habrá que cambiar un poco la forma en la que se está haciendo a día de hoy. No se va a poder hacer retargeting de la misma forma, obviamente, pero sí que se va a intentar hacer campañas más de forma contextual. Y en lo que comentabas de la innovación en Iberia Express, bueno, somos una empresa muy joven y muy dinámica que siempre estamos intentando ir un paso por delante y ofrecer bueno, unos servicios nuevos, escuchar mucho al cliente, que era un poco el tema que comentaba antes. Nuestro NPS es un punto muy importante para nosotros. La opinión del cliente es algo que tenemos muy presente y, por ejemplo, cosas como quejas de gente que se queja por no tengo espacio suficiente en los asientos, etcétera. Sí que ha habido, por ejemplo, muchísimos cambios en Iberia Express y hemos cambiado, por ejemplo, todos los asientos para que fuesen mucho más finos y nos permita tener un poco más de espacio, aunque somos una low cost y entonces hay ciertos cambios que sí que es verdad que no podemos hacerlos nosotros de un día para otro. Pero sí que es algo muy importante escuchar al cliente y siempre estar innovando y mirando hacia el futuro. Muchas gracias, sobre todo escucharos aquí las marcas, que no es fácil que vengan marcas tan importantes y tan grandes, así que ahora cuando acabe vamos a darles un buen aplauso porque es que se lo han merecido, porque se puede dialogar con ellos, se puede hacer alguna crítica, se les puede escuchar y eso no se ve en todos los eventos, así que hay que decirlo, que muchas gracias, Tacho, también a ti, al vecino aquí de Arturo Soria, decirlo también que lo ha hecho muy bien y que ha estado muy interesante y qué pena, yo tenía muchas más preguntas, pero como siempre, bueno, pues lo de siempre. Así que gracias por estar aquí, gracias.